iniciar, agradezco mucho a los organizadores de este ciclo de conferencias, en especial al padre Miguel Concha, con quien me une la amistad. Y es para mí una alegría en estos 800 años hablar de uno de los grandes dominicos como es Bartolomé de las Casas. En estos 800 años pues realmente hay muchos nombres que deberíamos recordar, por lo menos nombrar. Por ejemplo, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Catalina de Siena, Maestro Eckhart, Vicente Ferrer. O más recientemente, Henry Lacordaire, Dominique Chenoux, Yves Congar, Santiago Ramírez, Aniceto Fernández, Gustavo Gutiérrez, Mauricio Bechot y Miguel Concha, por citar solo algunos de los grandes maestros en las ciencias humanas. Todo esto sin dejar de recordar a Dominique Pire, Premio Nobel de la Paz 1958. Dadas las circunstancias políticas, sociales y económicas que vivimos ahora en México, donde nos encontramos prácticamente secuestrados por un sistema político corrupto que nos está llevando a la barbarie, deseo compartir con ustedes un breve estudio sobre Fray Bartolomé de las Casas, cuya vida y pensamiento en el siglo XVI nos puede aportar luces para la sociedad tan inhumana e injusta en la que ahora nos encontramos, en particular en México. Son 40 minutos, entonces trataré de resumir, de ver algunas cosas de mi texto, tal vez un poquito más largo. Fray Bartolomé de las Casas fue un sacerdote secular español que posteriormente ingresó a la orden de los padres predicadores, motivado por el testimonio de vida de los primeros frailes dominicos llegados al así llamado Nuevo Mundo, en particular el testimonio de Fray Antonio de Montesinos y de Pedro de Córdoba, pioneros en la promoción de los derechos humanos en nuestro continente. He intitulado a esta reflexión el testimonio como elemento central de la visión religioso-política de Fray Bartolomé de las Casas. Habría mucho de dónde reflexionar a partir de Bartolomé de las Casas. Y en esto recuerdo y recomiendo la gran obra de Gustavo Gutiérrez, de 1992, En búsqueda de los pobres de Jesucristo. Mucho material, yo solamente voy a centrarme en el testimonio, porque a partir de ahí me parece que podemos entender mejor al maestro. ¿Por qué testimonio? Porque me parece que esta palabra es la que encierra mejor lo que fue la labor de evangelización y la vida misma del padre dominico. ¿Qué entendemos por testimonio? La palabra testimonio viene del latín testimonium, testimonio, y a su vez del griego marturas, mártir, y la podemos entender de doble manera, pero guardando la misma idea: aquel que ha vivido y que por eso puede aportar, hablar. Entre varias acepciones de la raíz latina testimonio, tomaremos como base testis, testigo, que viene de tercis o tercero, e indica que se trata de una tercera persona que participa en un litigio o debate entre dos contendientes, y que por haber participado en la escena juzgada puede confirmar o negar lo que se está juzgando. La palabra latina testimonium viene a su vez del griego marturas, de donde viene mártir, e indica que alguien puede dar fe de algo porque lo ha vivido o presenciado en carne propia. Se trata, por lo tanto, de una fuente de primera mano. Entonces, aquí la idea, vamos a ver cómo Bartolomé de las Casas primero vive esta experiencia en el sentido fuerte de marturas griego, aquel que presencia, que está viendo lo que pasa, y después se convierte en un testigo, alguien que va a hablar, tercis, que va a defender. Presentaré mi exposición de la siguiente manera. En la primera parte hablaremos del testimonio en su acepción griega como marturas o vivencia profunda.
Aquí vamos a analizar lo que podríamos llamar la conversión del joven clérigo Bartolomé de las Casas, que se convierte ya siendo sacerdote a partir de los indios. Va a entender su religión y la política misma de otra manera. En un segundo momento analizaremos el testimonio a partir de la palabra latina testis y tercis, testigo y tercero. Aquí vamos de la obra apologética de Bartolomé de las Casas, vamos a detenernos en la controversia de Valladolid, que es un ejemplo claro de esta defensa que hace del indio a partir de su experiencia. Y finalmente, en un tercer y último capítulo, abordaré algunos elementos de coincidencia entre Bartolomé de las Casas y Emanuel Levinas. La idea central de este estudio es mostrar que la categoría de testimonio, entendido primero como experiencia profunda de vida y posteriormente como compromiso social, están a la base de una sana e indispensable antropología. El testimonio implica primero la idea de haberse dejado afectar por el otro o por la otra, es decir, por la alteridad, por utilizar un término levinasiano. Y una vez que se ha experimentado el llamado, o llamémosle la sacudida religiosa, de haberse encontrado con el otro que sufre, el hombre está en medida de poder hablar, es decir, de convertirse en testigo. Primero está la experiencia, después está la palabra, la apología. Y si bien todos los seres humanos estamos llamados a relacionarnos con nuestros semejantes, hay dos actividades en las que el testimonio de vida es esencial para el ejercicio de las mismas, que son la religión y la política. Comenzamos nuestra reflexión número 1, el testimonio como martirio, la experiencia de vida como elemento central del humanismo religioso en Bartolomé de las Casas. Bueno, pues brevemente, Bartolomé se interesa por el Nuevo Mundo, por lo que le contaba su padre Pedro de las Casas y su tío paterno Francisco de la Peñalosa, que participaron como militares en el segundo viaje de Colombia. Las Casas, siguiendo los pasos de su papá, viaja con Colón y llega el 15 de abril de 1502 a la isla de la Española, hoy República Dominicana y Haití. Después de 2 meses de viaje y con cerca de 18 años de edad. Podemos, a partir de su llegada a la isla y luego al continente, podemos dividir la vida de Bartolomé de las Casas en 2 grandes periodos, antes de su conversión y después de su conversión. Y este después también se va a ir dando gradualmente y cada vez de manera más comprometida. El primer periodo anterior a su conversión es de 1502 a 1514, en donde se comporta como la mayoría de los españoles, cuya principal preocupación era la acumulación de oro. Participa contra la dominación de los indios y recibe una extensión de tierras o encomienda para su administración. Posteriormente, ya siendo sacerdote secular, participa también en la conquista de Cuba en 1510 y se le concede un repartimiento de indios. Lewis Hank, uno de los más grandes lascasistas, dice al respecto: ya residente por casi una década, no era mejor que el resto de los hidalgos, aventureros dedicados a enriquecerse rápidamente. Conseguía esclavos, los hacía trabajar en las minas, atendía al cultivo de sus posesiones y tomaba parte en las guerras aniquiladoras contra los indios. Los asuntos del joven licenciado prosperaban y llegó a ser rico, si hemos de creer su propia indicación del monto de su renta anual. En 1512 Las Casas tomó parte de la conquista de Cuba y recibió en premio tierras y varios indios de servicio, aunque había tomado las sagradas órdenes en 1510. Fin de la cita. El segundo periodo en su vida
lo podemos marcar después de su conversión, ocurrida el 15 de agosto de 1514, una semana antes de cumplir 30 años, en que pronunció un sermón durante el cual renunció públicamente a su repartimiento de indios, dejándolos en libertad y consagrando su vida para defenderlos. Y en esta conversión hay una segunda etapa o momento, que es su ingreso a la Orden de los Padres Dominicos en 1520, 6 años después. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron al fraile, a este sacerdote secular, a convertirse política, religiosamente, a la causa de los indios? Yo pienso que son 3: la injusticia, la Biblia y los dominicos. La injusticia. En primer lugar, cuando se convierte ya tenía 12 años de estar en estas tierras. Las Casas fue testigo, ya que participó como clérigo conquistador, de las atrocidades que se estaban llevando a cabo en el nuevo continente. Algunos años más tarde, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, él escribirá, lo cito: todas las cosas que han acaecido en las Indias, desde su maravilloso descubrimiento y del principio que a ellas fueron españoles para estar tiempo alguno, han sido tan admirables y tan no creíbles en todo género, a quienes no las vido, que parece haber anublado y puesto silencio y bastantes a poner olvido a todas cuantas por hazañosas que fuesen en los siglos pasados se vieron y vivieron en el mundo. Entre estas son las matanzas y estragos de gentes inocentes. Fin de la cita. Y poco más adelante hace referencia que el rey tiene que saber lo que está pasando en el nuevo reino. Cito: porque la innata y natural virtud del rey así se supone, conviene a saber que la noticia sola del mal de su reino es bastantísima. Considerando pues yo, como hombre que por 50 años y más de experiencia, siendo en aquellas tierras presentes, los he visto cometer el ansia temeraria e irracional de los que tienen por nada indebidamente derramar tan inmensa copia de humana sangre y despoblar de sus naturales moradores y poseedores, matando a una infinidad de gentes en aquellas tierras. Las Casas, después de esta experiencia de muerte, de violencia, no quiere seguir siendo cómplice. Y es así que el 15 de agosto de 1514, y siendo sacerdote, renuncia públicamente a las tierras y a los indios que se le habían confiado para su explotación. Entonces, el primer elemento es la injusticia que él ve. El segundo es la lectura de la Biblia, pero leída desde los pobres. En particular, hay un texto bíblico que leyó en abril de 1514 y que motivó su conversión definitiva algunos meses más tarde. Eclesiástico 34, 21, 22. Cito: el pan de los necesitados es la vida de los pobres. Privarlos de su pan es cometer un crimen. Quitar al prójimo su sustento es matarlo. Privarlo del salario que le corresponde es derramar su sangre. Una vez que Las Casas ha identificado el sufrimiento del indio con el sufrimiento de Cristo, él leerá la Biblia a partir de la vida, pasión y muerte del indio, escribiendo, como lo indica Gustavo Gutiérrez, una de las páginas más bellas y evangélicas, identificando a los opresos indios con Cristo mismo. En su Historia de las Indias, narra Las Casas el diálogo que tuvo con un español amigo suyo, en el que le cuenta que él había ofrecido dinero al rey a cambio de concesiones de tierras en lo que es hoy Venezuela, para buscar una evangelización pacífica de los indios. Cito a Bartolomé: súpolo el clérigo y dijo: Señor, si viésedes maltratar a nuestro Señor Jesucristo poniendo las manos en él y afligiéndolo y desnotándolo con muchos vituperios, ¿no rogaríades con mucha instancia y con todas vuestras fuerzas que os lo diesen para adorar y servir y regalar con él todo lo que como verdadero cristiano deberíades de hacer? Respondió: sí, por cierto. Y si no os lo
quisiesen dar graciosamente, sino vendéroslo, ¿no lo compraríades? Sin alguna duda, dijo él, sí lo compraría. Añadió luego el clérigo, que es el mismo Bartolomé, pues de esa manera, Señor, he hecho yo, porque yo dejo en las Indias a Jesucristo, nuestro Dios, azotándolo y afligiéndolo y abofeteándolo y crucificándolo, no una sino millares de veces, cuando es de parte de los españoles que asuelan y destruyen a aquellas gentes y les quitan el espacio de su conversión y penitencia, quitándoles la vida antes de tiempo. Y el tercer elemento que influye en su conversión es el testimonio de los frailes dominicos. En particular, llegan 4 en septiembre de 1510, pero hay 2 realmente que es bueno recordar y que son Pedro de Córdoba, el superior de la comunidad, y Antonio de Montesinos. Este grupo de dominicos muy pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando y menos un año después de haber llegado, reflexionaron y prepararon un sermón, el famoso sermón de Montesinos, el 4º domingo de Adviento de 1511. Fue algo espectacular este sermón, que por varios está considerado como el primer grito en defensa del indio en estas tierras. Muy pronto, Pedro de Córdoba y sus compañeros se dieron cuenta de las atrocidades que se estaban cometiendo. Tomaron entonces la decisión de predicar en los púlpitos públicamente en contra de la explotación de los indios. Fue así que en diciembre de 1511, un año después de haber llegado a la isla y pocos días antes de Navidad, eligieron a su mejor predicador, Fray Antonio de Montesino, e invitaron a todos los encomenderos y residentes de la isla a participar con especial atención a la misa que se celebraría ese 4º domingo de Adviento, ya que tenían un mensaje muy importante que transmitirles. En esa misa, Fray Antonio de Montesino pronunció lo que para muchos está considerado como el primer gran discurso en defensa de los indios en este continente. En el Evangelio de ese 4º domingo de Adviento se había leído el Evangelio de San Juan, que dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Fray Antonio de Montesino contextualizó el mensaje del profeta Juan el Bautista a la situación de injusticia que vivían los indios y dijo: voy a leer solamente algunas frases de su sermón. Para os los dar a conocer me he subido aquí, yo que soy voz de Cristo en el desierto de esta isla. Y por tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos la oigáis, la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír. Esta voz, dijo él, aquí citado por Bartolomé, que recopila este discurso. Esta voz, dijo él, que todos estáis en pecado mortal y en él vivís, morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Más adelante, decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tan profundidad de sueño y tan letárgico dormido? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Bueno, esos los 3 elementos me parecen importantes. Pasamos ahora al capítulo 2,
el testimonio como tercis, tercero, el compromiso social como elemento central del humanismo político en Bartolomé de las Casas. A partir de su conversión, toda la vida de Bartolomé de las Casas será en función de la defensa de la dignidad de los indios, escribiendo una innumerable obra apologética. Aquí hago la nota. En Alianza Editorial publicó sus obras completas, que son 14 tomos, que por cierto cuesta mucho trabajo conseguirlos, y lamentablemente aquí en México pues no tenemos las obras completas, y mandarlas a pedir de España pues sale muchísimo. Bueno, es una innumerable obra apologética y realizó viajes a España para hablar con autoridades civiles y eclesiales para defender la causa de los indios. Falleció en Madrid el 18 de julio de 1566 a la edad de 92 años. En este capítulo vamos a analizar como ejemplo de su amor y defensa de los indios su participación en Valladolid, España, entre 1550 y 1551, cuando se llevó a cabo el célebre debate entre el teólogo oficial de la corte española, el sacerdote Juan Ginés de Sepúlveda, y el defensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas. Nos parece interesante tomar como ejemplo de compromiso político dos actitudes totalmente opuestas, que buscaron dar razones sobre un mismo tema. La pregunta central en aquel histórico debate fue: ¿es lícito utilizar la violencia para la evangelización de los indios? Juan Ginés de Sepúlveda, basado solamente en argumentos de razón y tomando como base fundamentalmente al filósofo Aristóteles, responde que sí, que hay que utilizar la violencia. Bartolomé de las Casas, basado en su experiencia de vida, responde que no. Es aquí donde podemos constatar, como lo indicábamos al inicio, la importancia del testimonio de vida. El haber sido testigo marturas de la injusticia y de la muerte prematura de los indios otorga a Fray Bartolomé de las Casas autoridad para hablar como su defensor tercis, a partir de su testimonio. Sepúlveda habla solamente a partir de la teoría y del poder. Hay que recordar que nunca estuvo en el Nuevo Continente. Las Casas lo hace a partir de su vida. Juan Ginés de Sepúlveda era el filósofo, cronista y teólogo oficial del emperador Carlos V, y sin haber estado nunca en el continente americano, redactó en 1547 un pequeño tratado en forma de diálogo intitulado Democrates Alter, o Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. En dicho texto, Sepúlveda defiende la guerra y el sometimiento de los indios por parte de los españoles, basándose en Aristóteles y en Santo Tomás. Sepúlveda se convierte así en el ideólogo y defensor de la guerra contra los indios, fundamentándose en la idea central de que los indios son bárbaros y merecen ser sometidos a la fuerza. Podemos resumir su postura en 4 argumentos principales. 1, la inferioridad natural de los indios. 2, el deber de eliminar sus cultos satánicos y principalmente su práctica de los sacrificios humanos. 3, el deber de salvar a futuras víctimas de esos sacrificios. Y 4, el deber de propagar el Evangelio. Lo que está a la base de su argumentación es la inferioridad racional, cultural y religiosa de los indígenas. Sepúlveda, basándose en lo que él considera la ley natural, sostiene, cito: la ley divina y natural manda que lo más perfecto y poderoso domine sobre lo imperfecto y desigual. Por eso las fieras se amansan y se sujetan al imperio del hombre. Por eso el varón impera sobre la mujer, el hombre adulto sobre el niño, el padre sobre sus hijos, es decir, los más poderosos y más perfectos sobre los más débiles e imperfectos. Fin de la cita. Para Sepúlveda, los indios nunca cambiarán sus creencias voluntariamente y por lo tanto hay que dominarlos.
En el fondo, Sepúlveda no puede aceptar que haya personas distintas a él, a su lengua, a su cultura, a su religión. Es la imposición de la mismidad sobre la diferencia. Las Casas sabe de la enorme influencia que tiene Sepúlveda en la corona y con los españoles. Antes de encontrarlo, había escrito sobre él. ¿Qué ocurriría si esos malvados, a quienes según el viejo proverbio solo les falta la ocasión, leyesen que un docto varón, doctor en teología y cronista real, había publicado libros en los que aproba aquellas guerras criminales y expediciones tartarias? Por lo tanto, toma la decisión de ir a Valladolid para encontrarlo y discutir sobre lo que está pasando en el Nuevo Mundo. Bartolomé basa su defensa, esto ocurre entre 1550 y 1551, claro está que en periodos interrumpidos. Bartolomé basa su defensa en las diferentes maneras en que se puede entender el término bárbaro. Y apoyándose de la tradición aristotélico-tomista, distingue 4 modalidades del término bárbaro. 1, la crueldad. 2, hablar otra lengua. 3, la irracionalidad. Y 4, el ser pagano. Partiendo del presupuesto bíblico de que todos los seres humanos somos hijos de Dios, Bartolomé demuestra que las 4 acepciones de la palabra bárbaro pueden ser aplicadas a cualquier persona, no solamente a los indígenas. Por ejemplo, número 1, la crueldad. Esto no es propio de los indios, ya que también es común a los europeos, y la prueba es la crueldad con que los españoles tratan a los indios en el Nuevo Mundo. 2, el hablar otra lengua. Es común a todos los grupos humanos. Para los indígenas el español también es un bárbaro, porque habla una lengua distinta a la de ellos. 3, la irracionalidad. No se puede aplicar a las civilizaciones recién descubiertas, ya que en algunos aspectos supera incluso a las de la civilización occidental. Y 4, el paganismo es algo que ellos pueden dejar al convertirse al cristianismo, pero para esto las Casas proponen una evangelización no basada en la violencia, sino en el testimonio. Aquí hago un paréntesis para invitarlos, no sé si hayan visto la película francesa La controversia de Valladolid, que yo les recomiendo. Me parece es 1 hora y media, muy pedagógica. Claro está, es una película y todo, pero es un material también para meterse un poco en el contexto. Para las Casas es únicamente a partir del testimonio de vida cristiano que se puede lograr conversiones. La fe se propone, no se impone. No se puede hacer cristianos a la fuerza, ya que el fin no justifica los medios. Algo importante que debemos subrayar es que en la perspectiva de las Casas, la predicación del Evangelio va unida a la justicia social, anticipándose así con mucho a las ideas centrales de la teología de la liberación, surgida a mediados del siglo XX en América Latina. Propone una evangelización integral y profética, es decir, que anuncie pero también denuncie las injusticias sociales. Desde la perspectiva de las Casas, no podemos separar la justicia con el anuncio del Evangelio. La teología y la política se encuentran en el terreno de la ética. Ambas ramas solo se justifican cuando buscan servir al indio y no servirse de él. En aquel histórico debate los teólogos dieron la razón a las Casas. Sin embargo, en la práctica siguió prevaleciendo la violencia y la negación del otro. Paso ahora brevemente al último punto, en el que trato de establecer un esbozo de diálogo entre Bartolomé de las Casas y Emmanuel Levinas, con respecto a la idea del testimonio. En el siglo XVI, Bartolomé de las Casas nos habla de la importancia del testimonio como condición sine qua non para el anuncio del Evangelio y de la práctica política. Es solamente escuchando el clamor del pobre que entendemos la verdadera esencia de la religión y de la política, como servicio desinteresado prestado al otro.
Tanto la religión como la política no deben ser usadas para explotar al otro, sino para servirlo. En el siglo XX, otro pensador religioso, Emmanuel Levinas, en otro contexto nos dirá prácticamente lo mismo. Tanto la religión como la política nacen o surgen del encuentro cara a cara con el otro. Analicemos las coincidencias entre ambos pensadores. Ser testigos de la barbarie es una coincidencia. Si a Fray Bartolomé de las Casas le tocó ser testigo de la barbarie en el siglo XVI, cuando los españoles realizaron lo que hoy en día se conoce como genocidio, muerte del otro por razones étnicas, políticas o religiosas, a Emmanuel Levinas le tocó ser testigo de la barbarie nazi a mediados del siglo XX en contra del pueblo judío. ¿Cuántos indios murieron durante aquellos años de la conquista? Es difícil saber con precisión la cifra de los muertos, ya sea por guerra, enfermedades o sobreexplotación por el trabajo. Tzvetan Todorov, en su libro La cuestión de América, la cuestión del otro, dice: sin entrar en detalles y para dar solo una idea, diremos que en el año 1500 la población global debía ser de unos 400 millones, de los cuales 80 estaban en las Américas. A mediados del siglo XVI, de esos 80 millones quedan 10. O si nos limitamos a México, en vísperas de la conquista su población es de unos 25 millones. En el año 1600 es de 1 millón. Si alguna vez se ha aplicado con precisión a un caso la palabra genocidio, es a este. Tzvetan Todorov. Por su parte, Emmanuel Levinas, filósofo judío nacido en Kaunas, Lituania, en 1906 y posteriormente nacionalizado francés, vivirá en carne propia la experiencia inhumana de la persecución judía. Más de 6 millones de judíos muertos durante la Segunda Guerra Mundial, asesinados por el desprecio a su raza. Cito la dedicatoria de uno de los libros más conocidos del filósofo judío Emmanuel Levinas, De otro modo que ser o más allá de la esencia. La dedicatoria dice así: a la memoria de los seres más próximos entre los 6 millones de asesinados por los nacionalsocialistas, al lado de los millones y millones de humanos de todas las confesiones y todas las naciones, víctimas del mismo odio del otro hombre, del mismo antisemitismo. Fin de la cita. En los dos casos podemos notar a pensadores comprometidos con su religión. Podemos remarcar, son personas comprometidas, Las Casas sacerdote y Levinas estudioso del judaísmo, que una vez que han vivido en carne propia la exclusión del otro por razones de raza, cultura y religión, buscarán pensar tanto la política como la religión misma a partir de una nueva base que para ellos es fundamental y que es el encuentro personal físico con el otro, es decir, a partir del testimonio. Para los dos es importante el encuentro, el cara a cara. Decía Levinas, hay lágrimas que los funcionarios no pueden ver y son las lágrimas del otro. Las Casas, en carta al Consejo del Rey de 1531, dice que él habla de hechos, no leídos en historias fingidas ni contadas por lenguas parleras, sino vistos por nuestros propios ojos, presentes a ellos nuestras personas. Y también confiesa ser testigo de vista de lo sucedido en las Indias en esas décadas. Fin de la cita. Por su parte, para Emmanuel Levinas no podemos prescindir del encuentro ético cara a cara con el otro. Al otro, al ser humano que está frente a mí, Levinas da el nombre de rostro. Dice Levinas, Totalidad Infinito, el rostro se niega a la posesión a mis poderes, el rostro me habla, y por ello me invita a una relación sin paralelo. Tanto el fraile dominico como el filósofo judío experimentan la idea de alteridad y más aún de encuentro con Dios gracias al encuentro con el indio en el caso del primero y del rostro en el caso del segundo. Ya para ir terminando, defensores del pensamiento. Aquí, defensores del pensamiento, Juan Ginés de Sepúlveda y Martín Heidegger. Contra defensores de la vida,
Bartolomé de las Casas y Emanuel Levinas. Entre 1550 y 1551 se llevó a cabo un debate en Valladolid, España, entre el defensor de los intereses de la corona española, Juan Ginés de Sepúlveda, y el defensor de los indios, Bartolomé de las Casas. Algunos siglos después, y en situaciones muy distintas, Emanuel Levinas también opone su propuesta ética al pensamiento ontológico y para Levinas egoísta de Martin Heidegger. La relación Levinas-Heidegger es muy compleja, como para pretender abarcarla en pocas palabras. Para la intención de este trabajo solo mencionaremos que si bien hay grandes diferencias entre Juan Ginés de Sepúlveda y Heidegger, notamos que puede haber un elemento de encuentro en la defensa que ambos hacen del yo. Para Sepúlveda se trata de los intereses de la corona española, el yo español. Para Heidegger, los intereses del Dasein, el yo existencial. En los dos casos se trata de privilegiar la mismidad sobre la diferencia, del yo sobre el otro. Los dos pensadores se niegan a salir fuera de ese yo, español para Sepúlveda, existencial para Heidegger, porque ven en el yo el centro de todo. Claro está que para Sepúlveda la identidad tiene que ver con España. Ser humano es ser español, hablar, rezar y pensar como los españoles, o por lo menos tratar de asemejarse a ellos. Y para Heidegger la identidad tiene que ver con el ser. El Dasein debe ser el pastor y cuidador del ser, ya que en ese cuidado se juega el sentido mismo de su existencia. Y en este cuidado de España para el primero y del ser para el segundo se descuida al otro, al que sí tiene un rostro concreto, al ser humano, al indio, al judío, al inmigrante, campesino, niño de la calle, etc., o por llamarlo con un término genérico, al rostro. Bueno, por cuestiones de tiempo, hay una parte que intitulé El hombre es el pastor del ser en el humanismo de Martin Heidegger, y el hombre es el testigo del rostro del otro en el humanismo de Emanuel Levinas. Realmente se trata de optar hacia dónde van nuestros intereses. O están centrados en el yo, en la defensa de la mismidad, o algo sucede cuando nos encontramos con el otro. Este yo que se pensaba omnipotente se transforma en servidor del otro. A manera de conclusión, en estos días en que celebramos 800 años de vida de los padres dominicos, hemos reflexionado sobre la figura de Fray Bartolomé de las Casas, analizando su compromiso político y religioso, a partir de la idea central del testimonio. ¿Por qué el testimonio? Porque es lo que está a la raíz de su conversión y de su defensa de los indios. ¿Qué es el testimonio? Es la vivencia profunda de algún acontecimiento que marca para siempre nuestras vidas. En el testimonio hemos remarcado dos momentos, que son la experiencia y la militancia. En el primero, del griego marturas, el sujeto vive una experiencia profunda en carne propia que marca su vida para siempre. En el segundo momento, la militancia, el sujeto se ve prácticamente obligado a hablar como testigo, de latín testis, de lo que ha visto, para que no se vuelva a repetir. La vida de Fray Bartolomé de las Casas ejemplifica bien el proceso de humanización al que estamos llamados todos y todas. Nacemos egoístas, como lo indica Emanuel Levinas, solo pensando en nosotros mismos. Nos consideramos el centro del universo y somos capaces de matar con tal de satisfacer el hambre del yo. Hasta que un día nos encontramos con alguien que cambia nuestra vida para siempre. En el caso de las Casas fue con el indio explotado, a quien Emanuel Levinas da el término genérico de rostro. Encuentro que establece un antes y un después en nuestras vidas y que teológicamente se llama conversión. Entre las vidas de grandes conversos como Saulo de Tarso, que se convertirá en San Pablo, podemos situar al fraile dominico Bartolomé de las Casas. Aquí nos podemos preguntar, ¿qué no eran miles de españoles los que ya vivían en la Nueva España en el siglo XVI? Entonces, ¿por qué solo algunos, la minoría, fueron sensibles al sufrimiento de los indios? Es una pregunta difícil de responder.
porque no se contesta a partir de la teoría, de los cálculos y del pensamiento, sino a partir del corazón y de la bondad. El pensamiento, cuando no se ha dejado afectar por el sufrimiento del otro, a lo más que nos puede llevar es a justificar la superioridad de una raza o cultura sobre los otros, Juan Ginés de Sepúlveda, o a considerarnos pastores del ser, Martin Heidegger. En cambio, cuando el pensamiento se deja despertar por el llamado del otro, sucede una transformación del yo egoísta que solo pensaba en él mismo. Se descubre un ser nuevo. Yo soy otro, como decía el poeta Rimbaud, citado por Lévinas, o ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, como afirmaba San Pablo después de su conversión. El testigo es aquel que ha presenciado el sufrimiento humano y se convierte en profeta. Jesucristo narró por su parte la parábola del buen samaritano cuando alguien le hizo la pregunta centrada en el yo. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús respondió con un caso muy concreto de exclusión. Bajó un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de bandidos que después de haberlo despojado de todo y de haberlo molido a golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, quien al verlo pasó por otro lado de la carretera y siguió de largo. Lo mismo hizo un levita. Pero llegó cerca de él un samaritano que iba de viaje. Lo vio y se compadeció. Se le acercó y curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Jesús deja a sus interlocutores desconcertados. La vida eterna no está basada en la preocupación de mi yo, sino en la preocupación por el otro, el tú. Entre más yo me olvide de mí mismo y piense en las necesidades de los otros, en particular de los excluidos, consigo sin darme cuenta y sin buscarlo la vida eterna. Vete y haz tú lo mismo, concluye Jesucristo la enseñanza de esta parábola, Lucas 10, 30-35. No hemos nacido para preocuparnos por nosotros mismos, sino para preocuparnos por los demás. En nuestra sociedad mexicana tan enferma del egoísmo de nuestros políticos, un egoísmo que corre el riesgo de extenderse y contagiarnos, el testimonio de vida de Fray Bartolomé de las Casas tiene aún mucho que aportarnos. Muchas gracias.